Soy la profesora Aranza Carrillo y nos encontramos en esta oportunidad para dar estudio al contrato de sociedad. Antes de hablar de sociedad, es necesario hacer alusión a la asociación, que es un elemento esencial para el desenvolvimiento del ser humano, tanto en su esfera social como jurídica y laboral. Desde el punto de vista legal, la asociación requiere de la organización de ciertos elementos para poder conjugarse, además de que debe estar dotada de cierta estabilidad. En este orden de ideas se crea la asociación para conseguir objetivos específicos planteados, alcanzando así los fines comunes de quienes integran la misma. Tenemos consagrado el derecho a la asociación en el artículo 52 constitucional, que expresa que toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho, acercándonos con esto al tema que nos interesa, que es la sociedad. En el entendido de que nuestro objetivo es el contrato de sociedad, es necesario afirmar que la sociedad es un tipo o una forma de asociación. Con respecto a esto, a nivel doctrinario se discute si la sociedad es una institución o es un contrato, manteniéndose la tesis mixta según la cual se considera la sociedad como una institución que se perfecciona a través de un contrato porque nace de un acto jurídico. Dentro de los tipos de sociedades tenemos las sociedades civiles y las sociedades mercantiles, además de otros tipos de sociedades que son las sociedades cooperativas. Pero, para determinar si una sociedad es mercantil, hay que verificar si el acto que realiza es un acto de comercio, es decir, si está de acuerdo con alguno de los actos de comercio que establece de manera enunciativa el Código de Comercio en su artículo 2, caracterizándose estos por perseguir un fin de lucro. Hay que tener en cuenta que hay sociedades que tienen como objeto una actividad agrícola o pecuaria. En este caso, estas siempre serán sociedades civiles, nunca mercantiles, aunque también persigan un fin de lucro. Por ejemplo, una sociedad para distribuir mercancía agrícola siempre será una sociedad mercantil, mientras que una sociedad o una compañía para la explotación agrícola siempre será una sociedad civil, porque no persigue un fin de lucro. Las sociedades civiles y las mercantiles tienen los mismos elementos indispensables, pero se diferencian por su objeto. En este sentido, ante la presencia de un conjunto de individuos que tienen por objeto un fin común, hay que distinguir si el fin que persiguen no es económico. En ese caso, se trata de una asociación, pero si el objetivo es un fin económico, se tratará de una sociedad. Si el fin económico, ya estando dentro de la sociedad, es un acto de comercio, según el artículo 2 del Código de Comercio, la sociedad será mercantil. Pero si el acto que desarrolla no es un acto de comercio, entonces se tratará de una sociedad civil. La creación de las sociedades producen el nacimiento de un nuevo sujeto jurídico, que puede ser visto desde dos perspectivas. En primer lugar, se puede ver como un acuerdo mediante la creación por el contrato, o sea, que nace a través del contrato, o como una persona jurídica diferente a las personas naturales que son los socios que la constituyen. Si vamos a estudiar los tipos de sociedades mercantiles, dentro de ellas tenemos que hay sociedades de base personal y sociedades de base capital. Las sociedades de base personal son aquellas en las cuales los socios tienen un papel más relevante, tanto que el administrador de este tipo de sociedades debe ser obligatoriamente uno de los socios y el nombre de la compañía debe llevar el nombre de uno de los socios o de los socios principales. Se destacan estos tipos de sociedades de base personal por el affecto societatis que impulsa su constitución y existen bajo una razón social.
Este tipo de compañías actualmente ya no se constituyen. Ahora, con relación a las sociedades de base capital, en ellas el elemento patrimonial es lo más importante. Las caracteriza además del affecto societatis que debe existir, el affecto pecuniae que impulsa la creación de la misma, y ellas pueden ser administradas por cualquier persona, sea o no sea uno de los socios. Y los socios tienen una responsabilidad limitada al monto de las acciones que poseen de la compañía. En las sociedades de responsabilidad limitada, que son sociedades de base capital, el socio responde subsidiariamente por el monto de su aporte porque las obligaciones están garantizadas por un capital determinado dividido en cuotas de participación, mientras que en las compañías anónimas o sociedades anónimas, el capital está dividido en acciones y existen bajo una denominación social, las sociedades de base capital, que puede referirse a su objeto, es decir, al acto de comercio que ellas desarrollan o explotan, o a cualquier nombre de fantasía o de alguna persona que las partes, es decir, que los socios deseen colocarle a esa denominación social, agregando necesariamente la abreviación o el nombre de compañía anónima o sociedad anónima, que significa lo mismo según el caso. Esto para las compañías anónimas. Y sociedad de responsabilidad limitada o su abreviación ERL para el caso de las sociedades de responsabilidad limitada. Es decir, que la denominación social debe estar caracterizada por estas siglas o por estas abreviaciones que identifiquen de qué tipo de sociedad se trata. En Venezuela tenemos 4 tipos de sociedades mercantiles según el Código de Comercio. Las sociedades en nombre colectivo, que es de base capital, en ellas las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad ilimitada y solidaria de cada uno de los socios. Las sociedades en comandita, que es de base personal, en ellas existen socios comanditantes que tienen responsabilidad ilimitada y socios comanditarios cuya responsabilidad está limitada por el monto de sus acciones. Pueden ser sociedades en comandita simple o por acciones. Y estas últimas tienen características de capital, pero de sociedades de base capital, pero son de base personal, aunque presenten estas características. La sociedad anónima, que es la misma compañía anónima, es de base capital. En ella las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y los socios están obligados solo por el monto de sus acciones. En las sociedades de responsabilidad limitada, que la consideran mixta según algunos autores, en ella las obligaciones están garantizadas por un capital determinado dividido en cuotas de participación y no podrán estar representadas en ningún caso por acciones. En ellas no se puede hacer aumento de capital como sí ocurre en la compañía anónima, es decir, ellas permanecen hasta su extinción con el capital con el cual son constituidas. A través de la Ley de Mercado de Capitales se han creado unas nuevas formas de sociedades o compañías anónimas. Ellas son la Sociedad Anónima de Capital Autorizado o SACA por sus siglas y la Sociedad Anónima Inscrito de Capital Abierto, que por sus siglas es SAICA. Cuando vamos a estudiar los elementos del contrato de sociedad, tenemos que la sociedad o la compañía es catalogada como un contrato y está sometido, por supuesto, a las condiciones que el derecho común exige para el perfeccionamiento de los contratos en general. Aquí estamos haciendo referencia a el objeto, el consentimiento, la causa, la capacidad y la ausencia de vicios en el consentimiento. Pero además, para que la sociedad tenga un carácter jurídico, necesita de un elemento social representado por los socios que hacen sus aportes y unen sus esfuerzos
por un elemento patrimonial, que son los bienes que forman el capital social y pueden ser de tres tipos: aportes en propiedad, aportes en uso y aportes en industria propia del socio. Pero hay una salvedad para las compañías de capital que no permiten aportes de propia industria. Y el elemento formal, que son las reglas del contrato, la forma de constitución, los estatutos, el acta constitutiva, los estatutos y la publicidad o la publicación que se debe hacer de la constitución de la compañía. Ahora nos planteamos unas interrogantes. La primera de ellas es: ¿qué diferencia hay entre la firma personal y la compañía anónima? La diferencia que hay es que la firma personal autoriza a una persona para que individualmente ejerza actos de comercio. En este caso, la constitución de la firma personal tiene como objetivo otorgarle a la persona natural la facultad del ejercicio del comercio, atendiendo a determinado objeto, que es el objeto de comercio. Y la característica fundamental es que la persona que ejerce el acto de comercio responde de manera ilimitada ante sus acreedores. Por su parte, la compañía anónima requiere para su funcionamiento mínimo, dos personas que van a ser los socios, los cuales dan sus aportes y crean esta nueva figura jurídica, la que va a tener un capital propio, y en ella los socios no son responsables con sus patrimonios ante los acreedores, sino que es responsable la compañía hasta el monto del capital con el cual está constituida. Solo hasta ese monto la compañía es responsable. Sucede que hace tiempo las personas, con la creación de compañías anónimas, abusaban de la forma societaria en fraude de los acreedores, por la particularidad de que respondían hasta el monto de sus acciones, por ejemplo, adquiriendo grandes créditos, quedando insolventes y declarándose en quiebra para no hacer frente a los acreedores. Ante eso nace una figura creada jurisdiccionalmente mediante sentencia, que es el levantamiento del velo corporativo, que es una ficción que le permite desconocer la forma mercantil o la forma societaria de la compañía anónima, para hacer que los socios, que son las personas naturales que están detrás de esa persona jurídica, que es la compañía, respondan ante los acreedores, cuando ocurre intencionalmente este abuso de la forma societaria, y así es demostrado. Pero este tema, interesantísimo por demás, nos desviaría ahora de nuestro tema central, que es el contrato de sociedad. Otra de las interrogantes es si la sociedad nace con el contrato o nace con la protocolización del mismo. La sociedad nace con el contrato y no con su protocolización, bastando la voluntad de las partes, obligándose los socios a partir del contrato. En este caso, si la sociedad nació con el contrato pero no cumplió su protocolización, se considera que es una sociedad irregular, y en ese caso, aunque esté constituida bajo la forma de una compañía anónima, donde la responsabilidad es limitada por el capital de la empresa o de la sociedad, es decir, que cada socio responde por el monto de la acción, en virtud de ser una sociedad irregular por no completar los requisitos o las formalidades para su constitución, los socios responden hasta con su patrimonio de manera ilimitada y de forma solidaria. Lo mismo ocurre cuando la compañía se protocoliza pero no se cumple con la publicación, quedando constituida bajo la forma de una sociedad irregular. Hasta ahora hemos culminado con esta primera parte y seguimos en una segunda hablando del contrato de sociedad y específicamente de las sociedades mercantiles y sus características.